Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Pandy les damos la bienvenida a esta sesión exclusiva para constructoras, despachos de diseño, arquitectura interior y administración de inmuebles, en donde conoceremos las tendencias que hacen posible la existencia de edificios más eficientes, seguros y responsables, conectando construcciones y empresas a un mundo de posibilidades. Nuestro tema es tendencias y tecnologías para edificios digitales. La sesión durará aproximadamente 45 minutos de presentación y 15 minutos para preguntas, por lo que sugerimos usar el chat y compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde. La liga de descarga será compartida mediante un correo electrónico. A continuación, les presentaré a nuestro experto. Él es Guillermo Ortegón, gerente comercial y de proyectos de ingeniería, data center y arquitectura para Panduit. Arquitecto, egresado de la Universidad Piloto de Colombia, con una especialidad en gerencia de proyectos de la Universidad EAN. Cuenta con certificado ATD, Accredited Specialist, por Optim Institute. Desde el 2009 está enfocado en la dirección de proyectos de integración de infraestructura e implementación de centros de datos, con una amplia experiencia en proyectos de primer nivel. Desde el 2018 se integra Pandit atendiendo los proyectos más importantes de Colombia. Muchas gracias y adelante, Guillermo, con esta presentación. Muy buenos días, muchas gracias Heidi por la introducción. Em, Les queremos dar la bienvenida a nuestra segunda sesión de edificios digitales, tendencias y tecnologías. Para nosotros es muy importante poder difundirles acerca de las tendencias, los motores que vienen cambiando los edificios actuales, muy importantes al momento de diseñar, pero también de desarrollar, construir y para efectos de invertir en infraestructura, invertir en edificios, pues una muy buena forma de entender dónde están los valores realmente de las edificaciones. Vamos a analizar varios temas muy relevantes. Primero vamos a iniciar con el cambio generacional. Vamos a entender un poco sobre el usuario digital, el usuario actual de los edificios, y esto también cómo va generando cambios en un mundo hiperconectado. Eh, También veremos cuáles son los retos de los edificios digitales, pues teniendo en cuenta este entorno en el que vivimos y el nuevo usuario, las prioridades de cada uno de los participantes en el desarrollo del edificio digital desde la fase de concepción hasta su ejecución, operación y puesta en servicio. El poder de la tecnología, cómo a través de la tecnología podemos brindar soluciones mucho más eficientes, costo efectivas y con una mejor vida útil a largo plazo, y un poco sobre la propuesta que Panduit tiene para todos los stakeholders o los diferentes participantes dentro del modelo de edificios inteligentes y edificios digitales. Primero analicemos un poco sobre el cambio generacional y el usuario digital, cómo el usuario modifica los espacios digitales y hay que empezar a ajustarse a ellos. Lo primero es que hemos venido hablando mucho sobre los millennials, cómo han venido cambiando el mundo, cómo son usuarios que permanecen conectados. Sin embargo, hay que reenfocar los esfuerzos porque si analizamos en 2019 la generación Z o Centennial, que son aquellas personas que nacen del año 2000 en adelante, suman el 32% de la población mundial, adelantándose en este momento a los millennials que representaron un 31.5% de acuerdo a Bloomberg y a las Naciones Unidas. Esto es un cambio muy fuerte, teniendo en cuenta que estas generaciones que actualmente están culminando sus estudios superiores en universidades serán para 2025 los, eh, los controladores del 47% de los fondos y las riquezas del planeta. Esto de acuerdo a Bank of America y Merrill Lynch. Y serán actores clave en la toma de decisiones, no solamente a nivel de inversiones, sino también a nivel de la infraestructura, el tipo de los edificios que quieren ellos para poder desempeñarse en sus actividades. Estamos hablando que para 2025 representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo, esto según la revista Fortune. Por eso es muy importante que analicemos que además de los actuales millennials, que tienen mucha relevancia en las organizaciones, tenemos que empezar a virar hacia un usuario mucho más conectado y mucho más sensible con algunas de las particularidades nuevas en función del medio ambiente, en función de la conexión, en función de la forma en la que socializa.
Los centennials, temas importantes para tener en cuenta acerca de los centennials, son verdaderos nativos digitales. Ellos nacieron en una sociedad en la que las comunicaciones son un hecho a través del Internet. Pasan un promedio de 4 horas y 10 minutos en línea por día, esto de acuerdo a Global Index, e interactúan permanentemente por medio de dispositivos móviles de alta velocidad, inclusive hasta 8 dispositivos por usuario. Esto es muy interesante porque a medida que los cambios generacionales se van dando, cada vez vemos más dispositivos conectados y personas utilizando desde los computadores convencionales, pasando por teléfonos inteligentes, hasta los dispositivos que se usan como prendas de vestir, relojes, medidores, sensores, todos ellos conectados al Internet. Ellos no conciben un mundo sin tecnología, compran, aprenden, trabajan, interactúan, desarrollan su vida 100% en línea. Por eso es que es importante para ellos las conexiones. Su vida personal y la laboral es una sola, no existen dos vidas paralelas como en otras generaciones. En este caso es una sola, así como sus redes de contacto. Sus compañeros, sus contactos, al igual que ser personas con las que socializan, también son contactos empresariales. Y adicionalmente para ellos, el salario emocional, la calidad de los espacios, la forma en la que trabajan, es importante para permanecer en una organización. Por eso muchos analizan la calidad del espacio de trabajo, las facilidades a nivel de conexiones que se le dan para mantenerse en una organización. ¿Cuáles son las necesidades de este usuario digital? Primero buscan espacios ajustables, espacios que se personalicen a sus necesidades, que beneficien la salud, que beneficien el bienestar, es decir, que estén enfocados en poder volverles más productivos y más eficientes su espacio de trabajo. Buscan la interacción con colegas, con equipos basados básicamente en la tecnología, que adicionalmente al contacto puedan tener herramientas como videoconferencia, como espacios o aplicaciones en las que puedan mantenerse siempre en contacto. De ahí que vemos la explosión de las aplicaciones enfocadas hacia la interacción de redes sociales, movilidad y conexiones de alta velocidad para sus dispositivos, cada vez exigen más de las redes, por eso estamos hablando de mayores velocidades, la implementación y masificación de lo que será el 5G, aplicaciones y herramientas informáticas que les permitan liberar su potencial. Eh, Inicialmente pensábamos en estas aplicaciones como el software instalado en computadores de escritorio. Ahora todas estas aplicaciones enfocadas en liberar el potencial, en liberar su creatividad, están disponibles incluso en dispositivos móviles. Espacios más seguros. ¿Cómo podemos igualmente lograr entornos mucho más eficientes, mucho más saludables para las personas? Igualmente que se propenda el aprendizaje en línea, que puedan compartir conocimientos e incluso evitar tiempos de desplazamiento para ser más eficientes. Y todo esto básicamente con un motor muy fuerte, que son las redes sociales. Las redes sociales no solamente como un espacio para socializar, sino también como un espacio para trabajar, para ser productivo, para hallarle valor a las conexiones que ellos tienen desarrolladas. Y teniendo en cuenta lo anterior, hablemos entonces de cómo funciona este nuevo usuario digital, millennial y centennial en un mundo hiperconectado. Primero, el análisis de lo que significa el Internet de las cosas y la automatización. Uno de los grandes motores de cambio a nivel de las comunicaciones es el Internet de las cosas. Muchas veces hemos escuchado de este tema y básicamente es que todos los dispositivos susceptibles a ser monitoreados se están conectando actualmente a las redes. Este Internet de las cosas crece a un ritmo sin precedentes en la historia. Cada vez más dispositivos en el edificio se encuentran conectados a una red. ¿Por qué? Porque simplifican la gestión por parte de los administradores, hacen posible la interacción de un mayor número de personas e igualmente la interacción entre sistemas que estén conectados. Hace más eficiente la operación de los inmuebles, disminuye el consumo de los servicios públicos, permite prever acciones de mantenimiento, acciones de corrección, mientras aprovecha toda la red y los recursos instalados, las instalaciones especiales y de seguridad actualmente, que hasta hace unos años se habían visto como sistemas aparte dedicados,
ahora también están convergiendo en este concepto del Internet de las cosas para lograr construcciones realmente más confiables y más seguras, con un costo de mantenimiento mucho menor. ¿Cómo se dan estas conexiones en el edificio digital? A la izquierda vemos una gráfica muy interesante en la que se muestran cómo está la relación de las conexiones de datos versus las conexiones presentes en el edificio digital. El 75% de las conexiones que actualmente están en los edificios están enfocadas a redes de datos, a redes de procesamiento de información para que podamos tener acceso desde nuestras computadoras. Sin embargo, estamos hablando que el 25% de ellas corresponden a sistemas de conexión inalámbrica, que se representan el 14%, y el 11% todos los dispositivos conocidos como DBS o Distributed in Building Services. ¿Qué significa esto? Que el 11% de las conexiones mundiales, dentro de las que se encuentran sistemas de control de acceso, intrusión, sistemas de gestión de edificios, audio y video, iluminación, cámaras, todo lo que está actualmente conectado a la red en los edificios, son altamente preponderantes. Estamos hablando que eh, existirán en el mundo 154 millones de conexiones, de las cuales el 11% están en estos servicios, 3.6 millones de dispositivos, 3.6 dispositivos están conectados a cada uno de los 17 millones de puertos Ethernet en estos sistemas, en los conocidos sistemas como BMS, y, y 60 millones de dispositivos conectados y cableados en todo el mundo. Es decir, un volumen muy, muy grande de conexiones a nivel de edificios que necesitan igual soportarse con una infraestructura. Y es una tendencia realmente global. Si analizamos el informe de Gartner de 2019, Gartner es una agencia muy reconocida por referente de tecnología. En un edificio, básicamente, buscamos crear un ecosistema de funcionalidades que al final se integren a través de plataformas. Lo que estamos buscando, lo que se busca es que realmente todos estos sistemas, controles de acceso, bioseguridad, por otra parte, sensórica, gestión de edificios, del componente electromecánico, eh, al final no sean vistos como una colección de sistemas, sino realmente sean vistos como un grupo holístico que está interactuando permanentemente y que está unificado en una plataforma. De allí la importancia de la infraestructura que conecta todos estos dispositivos. Y lo vemos en esta robustez y esta estandarización que nos tiene que permitir que todos los dispositivos al final se puedan hablar bajo un mismo protocolo y bajo una misma tecnología. Y de allí es el poder y la importancia de la convergencia, y es que todas las tecnologías funcionen sobre una única red. Actualmente las conexiones IP por las que funcionamos en nuestras oficinas están creciendo. Inclusive el uso del Power over Ethernet, es decir, energización de estos sistemas y estos dispositivos a través de la misma red, viene creciendo más rápido y con mayores capacidades. La necesidad igual de tener un protocolo que pueda interactuar con todas, pues es altamente relevante en automatización, en iluminación y en diferentes servicios. Lo que busca la convergencia es contar con una infraestructura unificada que permita reducir toda esta complejidad de los sistemas que viéndolos aislados generan costos adicionales, recursos adicionales, para incrementar la seguridad, para ahorrar recursos, para volvernos más responsables con el medio ambiente y asimismo pues impactar positivamente la salud, la funcionalidad en general del edificio y que se pueda realmente interactuar todos los días con él a los menores costos posibles. ¿Qué es realmente la convergencia? Analicemos un poco cómo actualmente funcionamos, es decir, colecciones de redes independientes. Por un lado, tenemos un centro de datos con una red usualmente administrada por los gerentes de tecnología o personas enfocadas al área de sistemas, donde tenemos conectados computadores portátiles, telefonía, algunos puntos de impresión, y básicamente esto nos permite tener acceso a Internet y poder generar unas redes empresariales. Por otra parte, contamos con una red dedicada enfocada hacia seguridad y gestión en edificios. También cuenta con un cuarto de control, usualmente con una disponibilidad y una confiabilidad limitada porque comparte los servicios con el resto del edificio.
donde conectamos alarmas, donde conectamos sensores de sistemas electromecánicos, sistemas de cámaras, controles de acceso, gestión en general. ¿Qué sucede? Esto nos indica que debemos desarrollar dos redes independientes, dos inversiones, un enfoque totalmente independiente de los recursos y, como les decía, con una confiabilidad limitada. Lo que busca la convergencia es que todas estas redes funcionen de una manera unificada. Tenemos un centro de datos, un único centro de datos que explota todos los beneficios que tiene la confiabilidad, de la disponibilidad eléctrica, la disponibilidad mecánica, de aire acondicionado, todo dedicado, que usualmente así funcionan las organizaciones. Y conectamos, al igual que lo hacíamos con la red anterior, computadores, potenciamos que se dé la telefonía e incluso la videoconferencia, muy dada ahora en estos tiempos de COVID, que podamos incluso tener acceso no solamente a modelaje e impresión 2D, como actualmente lo vemos, sino impresión 3D, tener acceso a telepresencia, en un mundo en el que ya no se necesita contar con aviones necesariamente y vuelos largos de incluso 10, 12, 14 horas para que podamos tener reuniones y los grupos directivos puedan tener reuniones con sus directivos también en cada uno de los países, pues lo puedan tener a través de telepresencia con una experiencia casi natural, que podamos igual compartir aplicaciones en la nube, que podamos tener entornos virtuales en los que podamos desarrollar actividades de entrenamiento, actividades de difusión corporativa a través de modelos conectados a través vía streaming, que tengamos también potencial para desarrollar toda la conectividad inalámbrica dentro de un edificio, sistemas ya de seguridad, de control de acceso, monitoreo, gestionar toda la energía del edificio digital e inclusive poder tomar decisiones respecto a cómo es el funcionamiento de los sistemas eléctricos, de los sistemas de aire acondicionado, ventilación, calefacción en todo el edificio digital. ¿Qué beneficios tiene al final todos estos sistemas integrados? Primero, que podamos desarrollar y tomar todo el potencial del Internet de las cosas, que tengamos al final una única red, que reduzcamos todas estas inversiones y las simplifiquemos, que podamos incluso simplificar también las redes de alimentación eléctrica, potenciando el desarrollo del Power over Ethernet, que podamos tener centralizadamente el control de un edificio, es decir, en un único cuarto de control, que podamos tener toda la interacción de los diferentes sistemas con muy pocos recursos de operadores que puedan seguir la gestión de los edificios, que podamos anticipar y generar el mantenimiento, integrar diferentes sistemas como ya lo vimos, y al final con todo este gran volumen de datos que generan los edificios, podamos enfocarnos en generar analítica, es decir, este concepto del Big Data, que es tener grandes volúmenes de información, lo podamos procesar y podamos incluso analizarlos, ya sea a través de una aplicación de software o incluso cada dispositivo que lo pueda analizar, y al final generemos una inteligencia accionable. Es decir, que los edificios puedan tomar las decisiones por sí solos y no necesariamente pase por la interacción con un operador, con un humano. Entonces, esto al final vuelve mucho más eficiente la función de un edificio en diferentes componentes, como lo vemos a la derecha, a través de BMS, de sistemas de iluminación, de sistemas de seguridad, audio y video integrados también al mismo sistema, sensores, HVAC, energía, sistemas de accesos, sistemas inalámbricos, todo esto enfocado en la analítica. Tenemos ya claro quiénes son los nuevos usuarios, cómo están las organizaciones cambiando, cuáles son las tendencias tecnológicas a nivel de edificios, pero ahora, ¿cómo volvemos esto posible? ¿Cuáles son los retos realmente de los edificios digitales? Lo primero, que los propietarios y gerentes de edificios han pasado de suministrar únicamente electricidad, agua, gas, a plantear toda una estrategia de infraestructura que pueda soportar tecnología avanzada. Es decir, ya no estamos hablando de áreas en las que los desarrolladores inmobiliarios construyen y después venden a sus usuarios, sino que se presenta al usuario a través de modelos de arrendamiento, a través de modelos de renta, en los que toda esta tecnología va incluida. Por eso es importante que la tecnología no se diseñe de manera reservada para reducir costos, porque al final, aunque el precio es un gran elemento y decisor en las inversiones, pues al final enfoques reducidos, pues básicamente no van a soportar la evolución de la tecnología. Lo que se busca es que
las inversiones realmente sean inteligentes, soporten los desarrollos tecnológicos de hoy, pero también los desarrollos tecnológicos a futuro, y no con un futuro de corto plazo, sino con un futuro de largo plazo, 20, 25 años. De hecho, los edificios están diseñados para funcionar 40 años o más. Entonces, esto al final lo que hace es generar mayores rendimientos y mayor confiabilidad en la inversión generada por una inversionista. También es importante ver cómo la tecnología impacta positivamente el diseño arquitectónico. Los espacios están cambiando, necesitan ser dinámicos, adaptarse para soluciones que satisfagan las demandas de los usuarios. Esto es importante porque las organizaciones, en función de su innovación, están constantemente cambiando. Los usuarios son altamente conocedores de tecnología, por eso requieren que los espacios se ajusten. Y esto no solamente ocurre a nivel de edificios comerciales, también ocurre a nivel de edificios residenciales, grandes empresas, instalaciones industriales, instituciones educativas, edificios de salud, entidades gubernamentales. Entonces es importante que todo este abanico de opciones que tenemos a nivel de edificios, pues realmente puedan convertirse en edificios inteligentes o en espacios inteligentes. Y en función de esto, ¿cuál es el desafío realmente para los edificios? Es la digitalización. ¿Cómo impacta la digitalización? Pues los edificios, los negocios no pueden detenerse, requieren instalaciones confiables que garanticen la operación óptima 7 días, 24 horas. Las ventajas que brinda la tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios y sobre todo las que interactúan realmente con el negocio. No solamente nuestro cliente interno, nuestros recursos, nuestro talento humano, sino también los clientes que interactúan con nuestras instalaciones. Es crucial que las instituciones, las empresas cuenten con información en tiempo real de todo lo que nos permita tomar decisiones. Es decir, que podamos anticipar fallos eventuales en la infraestructura, que podamos interactuar con los dispositivos sin estar desplazándonos hacia donde está determinada máquina o determinado componente y poder tomar decisiones mucho más eficientes. Igual, alinear todas las políticas de impacto del medio ambiente que tienen las organizaciones, aprovechar los recursos. Cada vez vemos que los recursos, por ejemplo, la energía, los recursos de agua potable se están volviendo mucho más preciados, más costosos, y de allí la importancia de poder aprovechar al máximo e inclusive poder tomar los recursos naturales que tenemos disponibles y aprovecharlos dentro del edificio. Generar al final costos vía CAPEX y vía OPEX. Todo esto está enfocado en que hagamos edificios con unas inversiones mucho más eficientes. No es relación tecnología-costo, realmente la relación de la tecnología tiene que impactar positivamente, es decir, reducir las inversiones en los edificios e igualmente generar ahorros a futuro en la operación de los mismos. Entonces, un poco de la digitalización está en ese enfoque. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de los diferentes jugadores en los edificios digitales? ¿Cómo se va relacionando los diferentes jugadores? Primero, para diseñadores e interioristas, su enfoque, su preocupación es la de diseñar realmente para un usuario nativo, para un usuario que está permanentemente conectado en las organizaciones a diferente nivel, como les digo, no solamente en edificios de oficinas, en edificios de educación, en edificios públicos. Maximizar el área útil, balanceando la relación entre facilities y el espacio productivo. Cada vez más los espacios de oficina, teniendo en cuenta que entran a determinarse a través de otros elementos como la ubicación, la calidad de los espacios, cuán reciente es el edificio, los servicios que ofrece, se vuelven mucho más costosos. Por eso es importante que podamos maximizar el uso del metro cuadrado en un edificio de oficinas para lograr un balance muy, muy bueno en función del área ocupada versus el área destinada para soporte. Integrar todos los sistemas técnicos de manera holística, como ya lo vimos a través de modelos BIM, los diseñadores los utilizan comúnmente, caso Revit, para desarrollar un proceso de diseño ágil y preciso que genere las mayores eficiencias a nivel de diseño y en la futura construcción con la menor incidencia de imprevistos en el proceso constructivo. Proyectar infraestructura robusta con visión de largo plazo que soporte tecnologías actuales, tecnologías futuras, y así poder mitigar el riesgo de obsolescencia. Este riesgo está muy presente en los edificios y más con el cambio tecnológico porque actualmente todo cambia de manera muy, muy veloz. Por esto es importante que tengamos en cuenta que la infraestructura debe soportar el cambio acelerado que tenemos
y una larga vida útil. E igualmente, mantenerse a la vanguardia, es decir, que sus diseños realmente no generen procesos de obsolescencia igualmente a nivel de tecnología, sino que realmente tengan una visión de vanguardia. Para arquitectos, ingenieros, constructores, es importante construir de acuerdo con los estándares y las mejores prácticas de la industria. Todos estos conceptos de diseño no serían nada si no tenemos en cuenta los reglamentos, los estándares, implementar productos y equipos certificados, donde su desempeño, la funcionalidad estén garantizados, de ahí lo importante de las garantías sobre cada uno de los componentes que se implementan en el edificio. Buscan adquirir soluciones con el mejor costo total de propiedad, es decir, que la relación entre la inversión y la operación futura sea adecuada para ese cliente que al final va a ser el propietario o inversionista del edificio. Buscan utilizar materiales y productos de larga vida útil superior a 20 años, fabricados con materias primas seguras para las personas y los edificios y adicionalmente al medio ambiente, ¿no? Estamos hablando que cada vez vemos más restricciones en el uso de químicos que pueden ser nocivos para la salud en los edificios digitales, un poquito del concepto para quienes se han familiarizado con él del edificio enfermo, es decir, esos edificios que utilizan componentes nocivos, que tienen asbestos, halógenos, algunas versiones de PVCs, que todo esto se viene cambiando para hacer espacios mucho más saludables. Y al final, preferir soluciones que representen ahorro de tiempo y mano de obra especializada. Cada vez los tiempos de ejecución se van reduciendo y se van volviendo mucho más retadores en los edificios que se están construyendo y por eso la necesidad de ponerlos a funcionar lo antes posible en el proceso de construcción. Para instaladores, para contratistas, para estas personas que apoyan el desarrollo de los constructores y que están especializados en construir aplicaciones específicas, caso la tecnología, contar con el respaldo de fabricantes y proveedores reconocidos, demostrar el conocimiento en la ingeniería certificada, eso es un reto muy interesante, porque muchos de ellos contratistas cuentan con recursos muy especializados, con una experiencia muy grande que permite minimizar el impacto de los errores en la construcción, instalar y verificar los sistemas comprobando su calidad y desempeño en el tiempo. Es una gran preocupación de los contratistas para asegurarse que van a ser sostenibles. Cumplir con cronogramas de construcción ajustados, contar con recursos para poderlo llevar a cabo, reducir la mano de obra improductiva en el lugar de trabajo, ser lo más eficientes posibles, que las personas puedan trabajar de manera ordenada y simplificar la instalación con soluciones rápidas y sencillas de ensamblar y de mantener. Es decir, temas básicamente industrializados que sean fáciles, que sean sencillos para los usuarios futuros. Para inquilinos y para las organizaciones que van a tomar estos edificios, es importante, muy importante realmente por el costo del área, aprovechar al máximo todo lo que se le pueda, digamos que aprovechar, que pueda ser área productiva, contar con espacios dinámicos, con espacios flexibles que permitan cambiar, aumentar la productividad, la creatividad de los empleados, es una preocupación en las organizaciones, o más que una preocupación, es un interés liberar el potencial de las personas, algo muy importante y es atraer y retener el talento. Como ya lo vimos, los millennials y los centennials están muy enfocados hacia la calidad del espacio, en cómo sean valorados, en que puedan desarrollarse socialmente, y por eso es importante que los edificios también ayuden a retener el talento. Operar en entornos digitales que faciliten la comunicación de sus clientes y con sus clientes, contar con conectividad potente para un servicio sin interrupciones. Cada hora de downtime cuesta bastante dinero a nivel de organización y por eso es importante que podamos mantener siempre el servicio arriba, reducir los costos operativos, porque al final esto impacta las operaciones, impacta las finanzas de las compañías y mantener su información empresarial en espacios físicos y cibernéticamente seguros. Es decir, que la información, que es uno de los activos más valiosos de las compañías, deben resguardarse en espacios realmente que provean ese nivel de seguridad que requieren tanto las organizaciones como los clientes y el mercado en general. Incluso a nivel de legislación también existen eh, algunas reglamentaciones respecto al uso de la información y cómo esto debe ser manejado de manera confiable. Para los arrendatarios, propietarios, accionistas y los desarrolladores de proyectos,
Es importante al final que se ha desarrollado un edificio que cuenta con una infraestructura, que este edificio realmente sea atractivo. ¿Atractivo para quién? Para inquilinos premium, que les interese tener relaciones de largo plazo con el edificio. Al final esto genera una seguridad contractual muy interesante, genera también que el modelo de negocio pueda cerrar fácilmente, atender las altas expectativas de estos inquilinos premium e igualmente de los usuarios finales que utilizan los edificios, proporcionar una infraestructura de comunicaciones robusta y confiable. Esto es muy importante, que también se pueda crecer y que pueda ajustarse. Extender la vida útil de sus construcciones. Una de las principales preocupaciones y enfoques de un inversionista es que el edificio tenga una larga vida útil y cuente con infraestructura que soporte esa vida útil. Ofrecer la infraestructura como servicio, es decir, que se puedan alquilar las oficinas y con las oficinas también toda la infraestructura necesaria de energía, de agua, de servicios, incluyendo también las redes de comunicaciones, y al final el cliente únicamente englobe todo bajo un canon. Maximizar el retorno de la inversión, poder analizar un payback mucho más corto, y al final mantener en óptimas condiciones el edificio y su infraestructura, es decir, que sea eficientemente mantenible. ¿Y cómo logramos esto? A través del poder de la tecnología que nos brinda soluciones. ¿Cómo podemos tomar todo este beneficio de la tecnología y actualmente cómo lo estamos viendo en un edificio digital? Lo estamos viendo en diferentes componentes en el edificio. Vemos por un lado que tenemos una gran concentración de sistemas en el techo, donde tenemos alarmas, tenemos los sistemas de luminarias, todas las redes de access point para el acceso inalámbrico y las redes de Wi-Fi, sistemas de sensores de temperatura, de humedad, de CO2, de intensidad de la iluminación, de luz solar, actuadores que interactúan para que todo esto pueda controlarse, es decir, que podamos tomar decisiones sobre cortinas, sobre sistemas de aire acondicionado. Y todo esto llevado hacia puntos de consolidación que concentran todas estas señales y las llevan hacia un cuarto de telecomunicaciones. Esto a nivel del techo, pero podemos ver también que hay múltiples dispositivos también conectados a nivel de paredes, a nivel de otras partes del componente arquitectónico. Vemos sistemas de gestión de salas, sistemas de video, sistemas de telefonía, datos. Entonces, vemos que ampliamente en el edificio tenemos elementos conectados que nos generan eficiencias en el desarrollar eh, un día a día en el edificio digital. Entonces empecemos a analizar realmente cuáles son estos motivadores, cuáles son estos impulsores tecnológicos que vienen cambiando la forma de brindar soluciones a través de la tecnología. Uno de los más fuertes y más relevantes actualmente, muchos de ustedes lo habrán escuchado, es el PoE o Power over Ethernet. ¿Qué es este Power over Ethernet? ¿Qué es este concepto de energía? Básicamente, esto es lo que actualmente sucede en un edificio convencional. Tenemos una serie de dispositivos que tenemos conectadas a unas redes porque nos generan una información. Y por otro lado, tenemos otras redes adicionales, pero esta vez eléctricas, que nos permiten energizar cada uno de estos dispositivos. Queremos poner a funcionar una cámara, hay que llevarle un circuito eléctrico. Queremos poner a funcionar una videoconferencia, hay que llevar un punto eléctrico para poder poner a funcionar cualquiera de estos dispositivos. La iluminación tiene sistemas de control y por otra parte tiene también sistemas de alimentación eléctrica. Este elemento del PoE lo que busca es cambiar esta topología duplicada, que es hasta cierto punto ineficiente, y simplificarla en una sola. Este concepto básicamente es que sobre la misma red de datos tengamos la energía que necesitan los dispositivos para funcionar, de manera que lleguemos con un único cable, una única conexión que nos permita operar y que nos permita también poder interactuar con ese dispositivo. Actualmente tenemos sistemas de PoE funcionando en computadores portátiles, en telefonía IP. La mayor cantidad de teléfonos que ustedes usualmente verían en sus oficinas están basados en IP y están alimentados a través de la red. Los access point que nos permiten tener Wi-Fi en nuestras oficinas, en nuestros edificios, en nuestras universidades funcionan a través de Power over Ethernet. Las cámaras de video, los sistemas de control de acceso se alimentan a través del mismo cable de datos y básicamente todos los componentes, inclusive algo que para nosotros en Latinoamérica es un tanto nuevo y es la iluminación. Es decir, que podamos alimentar una lámpara LED de una oficina
a través de la misma red de datos y poder recoger información. Es decir, las lámparas se vuelven un nuevo dispositivo, un nuevo sensor que recoge mucha información, adicionalmente de ser un elemento que emite luz. ¿Cómo vemos que el PoE ha cambiado realmente la tecnología? La ha cambiado de manera muy fuerte. Es de hecho las tecnologías con una más rápida adopción en este momento en el mercado. Se empieza a implementar hacia inicios del 2000, en 2003. Vemos los primeros dispositivos conectados a través de Power over Ethernet, por ejemplo, computadores con clientes delgados, es decir, algo similar a lo que encontraríamos en terminales de trabajo básicas, accesos biométricos. Usualmente la mayor cantidad de access point que se vinieron instalando en esa época se alimentaban a través de la red de datos y se alimentaban por medio de switches. Más tarde, en 2009, pasaron apenas 6 años, vimos cómo ya cada vez más dispositivos se conectaban, teléfonos de telefonía en IP, videoconferencia en IP, sistemas de seguridad, sistemas de control de acceso, y este salto básicamente duplicó las posibilidades a nivel de desempeño eléctrico, es decir, cuánta capacidad eléctrica podías tomar de ese punto de datos. Algunos años más tarde, en 2018, vemos ya cómo se ha duplicado nuevamente la capacidad de energizar sistemas, como ya tenemos no solamente los sistemas de control de acceso, sino también computadores de escritorio, puntos de pago en grandes superficies, sistemas de bioseguridad para exteriores, en hospitales, sistemas de llamado de enfermería. Estamos hablando también de access point mucho más poderosos para redes Wi-Fi con una cobertura superior, kioscos de atención, todo esto también alimentado a través de la misma red, y como actualmente ya vemos monitores para cartelería dentro de centros comerciales, dentro de edificios públicos, edificios de educación, edificios de oficinas, sistemas mucho más robustos de videoconferencia con cámaras de altísima resolución e inclusive redes inalámbricas para exteriores, para redes de campus. Entonces, vemos el potencial ampliamente desarrollado respecto al Power over Ethernet y cómo esto está cambiando las instalaciones. Y lo más importante, cómo el cableado debe prepararse para soportar esos requerimientos eléctricos, ¿no? Porque a mayor energía, estamos hablando de más calentamiento, es un tema realmente serio a nivel de seguridad, a nivel de eficiencia. Teniendo en cuenta esto, y como lo vimos hace unas diapositivas, gran cantidad de los dispositivos de tecnología están ubicados en el techo. Por eso es importante que el techo sea analizado de una manera muy eficiente para realmente lograr eficiencias en el edificio digital. Esto es lo que actualmente veríamos en un techo convencional en un edificio, ya sea de oficinas o en un edificio institucional. Tenemos una cantidad de sistemas actualmente desarrollados con unas tecnologías bastante avanzadas e incluso costosas. Tenemos iluminación, sistemas de seguridad, sistemas de aire acondicionado, gestión de energía, los access point que ya vimos, y todos ellos están conectados a través de una red eléctrica, es decir, cuentan con unos circuitos eléctricos que les permiten alimentarse. Y por otra parte, algunos se conectan hacia los conocidos BMS o Building Management Systems, que son aplicaciones de software que permiten integrar todas las señales. Ahora han venido cambiando el término como BAS o Building Automated Systems, que básicamente es buscar cómo los edificios se automatizan. Eh, Muchos sistemas se conectan directamente hacia esos BMS, pero la gran mayoría tienen que pasar por unas estaciones de cómputo independientes. Esto al final genera que se vuelvan mucho más complejas porque utilizan protocolos de comunicación, algunos de pronto les suene el concepto del BACnet, Modbus, Loanworks, DALI, otros sistemas analógicos. Es decir, todos estos protocolos están presentes en los edificios y necesitan un personal que entienda de esto para poder centralizarlo. El monitoreo básicamente se vuelve centralizado y algún tipo de aplicación se da para que podamos ver esto de manera remota. Es decir, que un facility manager tenga acceso a su sistema, pero nadie más. De hecho, las personas de administración, las personas de recursos humanos, no pueden tener acceso a esto. ¿Qué es lo que se busca con el techo digital actual? ¿O cómo se busca cambiar el techo digital actual? Con el techo digital. El techo digital, como ustedes lo ven en esta diapositiva, es mucho más simple, porque todos los elementos que están conectados a una única red LAN, es decir, a una única red de datos en unas oficinas, y todas se comunican por protocolos IP.
¿Qué nos permite eso? Que cualquier dispositivo susceptible a ser monitoreado puede ser integrado en el edificio básicamente de manera nativa, casi transparente. Esto nos permite generar una cantidad de eficiencias enormes, porque primero a través de esa red de datos estamos alimentando eléctricamente estos dispositivos y nos permite que toda esta información llegue a la nube, el concepto que muchos han escuchado como cloud. Es decir, que la información está en espacios muy seguros que a la que podemos acceder a través de un software de administración de edificios, un Building Management System, pero también a través de dispositivos móviles. Desde un teléfono inteligente podemos acceder a la información de un edificio digital. Esto genera muchas eficiencias en las organizaciones, por ejemplo, a nivel de recurso humano, poder tener la seguridad que le estamos entregando, la temperatura de confort y el nivel de iluminación adecuado a un usuario es muy relevante en el caso de que se den algún tipo de discusiones porque las personas pues consideren que el espacio no está siendo adecuado. Lo mismo que las personas de administración puedan ver los consumos eléctricos básicamente al día y puedan gestionar cuál es el modelo de cierre de facturación de recursos o de servicios públicos para cada mes. Trae enormes beneficios poder tener la información realmente en la nube. Incluso uno de los elementos más fuertes que está generando impactos en Norteamérica y en Europa es la iluminación digital. Es decir, que cada una de las luminarias del edificio esté conectada con un único puerto de datos hacia una red hacia una red PoE que nos permita alimentar todas estas lámparas de manera eficiente a través de los convencionales, de switches o de la topología de switches, pero switches que nos permitan brindar energía a todas las lámparas, pero también que potencien en que todas las luminarias se vuelvan realmente unos sensores. Es decir, que una luminaria pueda tener sensores de presencia, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de CO2, que incluso puedan servir como puntos de acceso inalámbrico y que nos permitan tecnologías que ya están funcionando en Europa y en Estados Unidos, que es el caso de la georreferenciación de una persona al interior de un edificio. Es decir, que yo pueda ubicar a determinada persona, a determinado recurso en un edificio donde está ubicado, cerca incluso a qué componente en función de un modelo de triangulación en la iluminación. Tiene un enorme potencial y ya se está utilizando en el mundo. Aquí a Colombia, pues usualmente tenemos un delay de lo que está sucediendo en el mundo, pero muy seguramente lo veremos en medio plazo, las soluciones de iluminación digital. Como lo vemos, una lámpara es un elemento tal cual como un computador con un puerto de red. No tenemos puntos para conexión de acometidas eléctricas porque es el punto de red quien también energiza la misma lámpara. Muy interesante, muy relevante todo esto, pero vemos que también las interacciones se hacen en otros sistemas de los edificios. Caso, la pared digital. ¿Qué es la pared digital? La pared digital básicamente nos permite que podamos interactuar con uno de los dispositivos más relevantes, como son el audio y el video, en un espacio a través de estos sistemas. Actualmente, ¿cómo lo hacemos? Tenemos una colección de sistemas que nos permiten hacer esas conexiones y los podemos ver en una sala de juntas convencional. Tenemos cables VGA para tecnologías que ya están en desuso, pero muchos computadores usan o tienen, cables HDMI, cables de audio y video digital, sonido de alta definición cuando se quieren utilizar algún tipo de home theater o de barras de sonido, sonido convencional para conectar algunos dispositivos móviles y al final una alimentación eléctrica para estos elementos, para un monitor, para diferentes dispositivos en una sala, por ejemplo, de reuniones. Lo que tenemos es que esto se ha venido cambiando por las nuevas tecnologías, caso el HD base T. Es decir, cómo podemos llevar datos, cómo podemos llevar video de altísima resolución y sonido de alta calidad a través de un único cable de datos. Es el caso del protocolo HD base T, que nos permite hacer todo esto en 4K, a alta definición, llevar comunicaciones, llevar energía a través de un único cable de red. Entonces, vemos que las redes no solamente nos permiten potenciar en el edificio digital temas de control, sino también de audio y video. Obviamente también simplifica las obras civiles, porque ya para hacer la conexión entre un centro de monitoreo o una mesa en una sala de juntas hacia un monitor, pues no requerimos sino llevar básicamente un cable y no tenemos que llevar varios cables que al final se vuelven un tanto engorrosos. ¿Y cuál es el futuro de todo esto del audio y video?
El futuro, aunque ya está ahora, ya lo podemos ver en instalaciones en edificios, es que todo el audio y video y toda la interacción a través de dispositivos multimedia se hace a través de la misma red de datos. La misma red de datos en la que teníamos entornos convergentes, la misma red de datos en la que hablábamos de energización, también nos permite compartir contenidos multimedia de manera eficiente. De hecho, teniendo en cuenta que Panduit ha identificado esta oportunidad, es que Panduit recientemente adquiere una compañía líder en Estados Unidos que se llama Clona, para lograr también tener una mayor presencia en toda esta nueva tendencia de audio y video sobre la red, que nos permite no solamente impactar la videoconferencia en una sala de juntas o en una sala de reuniones, sino también poder desarrollar conceptos de video wall en centros de control, a nivel publicitario, a nivel de edificios públicos, a nivel de edificios también educativos, señalización en edificios institucionales, es decir, que podamos publicar gran cantidad de información a nivel de cartelería, a nivel de información, sin tener que estar compartiendo básicamente medios de papel, sino poner toda esta información disponible y cambiarla en cualquier momento. E inclusive que podamos hacer integración de muchos edificios en audio y video bajo el mismo concepto. Es decir, tenemos, por ejemplo, somos administradores de inmuebles, el hecho de que podamos tener cartelería en cada uno de los edificios que administramos y poder poner información valiosa desde un cuarto de control único, pues facilita muchísimo la difusión de la información hacia los clientes que queremos realmente impactar. Todo esto que vimos se logra teniendo en cuenta que hay una conectividad robusta que está detrás soportando toda esta tecnología. Por eso es importante ver que la conectividad en edificios va más allá de unas simples conexiones, sino realmente poder potenciar todo esto que vimos a medio y largo plazo. Uno de los principales elementos que Panduit busca y el mercado también requiere es que la conectividad de los edificios, esos cables que hacen posible las conexiones, sean seguros y sean sostenibles, sean responsables con el medio ambiente. Por eso, en nuestro caso, como Panduit, nuestros productos cuentan con declaración ambiental de producto y declaración de salud de producto. Hemos alineado toda nuestra fabricación y todos nuestros componentes para que realmente no afecten la salud humana, no contengan químicos agresivos o químicos que puedan generar eh, algún tipo de efecto sobre la salud a largo plazo. Por eso nuestros componentes son RoHS compliant, son certificados por UL y esto realmente genera valor para las organizaciones. Muchas soluciones usualmente con algún tipo de duda de su origen, pues van a tener este tipo de implicaciones que a futuro pueden generar el síndrome del edificio enfermo, como se los decía, y es tener componentes que están enfermando a las personas dentro de los edificios. Otro tema muy fuerte es la eficiencia. ¿Cómo logramos realmente tener menor materia prima en los componentes? ¿Cómo reducir la huella de carbono al interior de los edificios? Un concepto que ustedes han escuchado mucho y que a futuro se va a volver drástico y por eso es que actualmente vemos cómo se están poniendo en auge los bonos de carbono. Es decir, cómo evitar penalizar la ineficiencia en los edificios. Panduit lo hace ¿cómo? Mejorando la eficiencia de sus componentes, volviéndolos más sencillos, más delgados, más responsables. Y por eso en este momento tenemos los cables de red tipo UTP más delgados del mundo, generando no solamente impacto positivo a nivel de medio ambiente, sino también a nivel de implementación. Utilizar cables 23% más delgados, como es el Panduit Verimatrix, puede generar realmente ahorros a nivel de instalaciones, canalizaciones más angostas, menores pesos en las canalizaciones, eh, que te soporte tecnologías actuales y futuras de PoE, es decir, que te permita transmisión eléctrica, que te permita igual mitigar todos los fenómenos que se dan a nivel de una instalación y que podamos cumplir de manera estándar con lo que nos exige la industria. Y esto es también, pues, tener una solución muy eficiente. Esto es lo que realmente hemos buscado hacer diferente y por lo que nos reconocemos en el medio y es por la innovación. También simplificar las conexiones a través de elementos mucho más simples, más delgados, más eficientes, que nos permitan lograr una confiabilidad tal cual como ocurre en un data center o en una red empresarial, pero que libere espacio, que requiera menos componentes, que soporte las tecnologías actuales, que soporte las tecnologías futuras, incluyendo PoE,
que podamos tener eficiencias a nivel de aire acondicionado en los centros de datos o en los centros de cableado, porque realmente los cables ya no son barreras, sino son unos elementos permeables para que cada equipo de comunicaciones pueda liberar su potencial y pueda funcionar de manera eficiente. Todo esto básicamente alineado con hacer mucho más simple y mucho más económica la implementación de la infraestructura con mayor calidad y tecnología. ¿Cómo podemos incluso no solamente reducir, sino eliminar componentes en una red? En este caso, que vemos una gráfica muy interesante, tenemos cables que se conectan prácticamente de manera directa. Entonces ya no necesitamos esos racks y esos cuartos de comunicaciones muy complejos, básicamente con gabinetes que ocupan la mitad de ese espacio, pues podemos lograr exactamente lo mismo y ser mucho más eficiente a nivel de inversión y a nivel de costo. Entonces, esto es muy interesante lo que está generando los cambios en los edificios. También que incluso podamos potenciar todas las versiones del Wi-Fi. Eh, el Wi-Fi, al igual que las conexiones inalámbricas o las conexiones móviles de celular, vienen evolucionando de una manera muy, muy acelerada. Por eso es importante que podamos potenciar esas conexiones inalámbricas dentro de los edificios con el mayor desempeño. Por eso los estándares han generado cambios y nosotros realmente, Panduit, hemos estado muy alineados en que podamos generar eficiencias para hacer las conexiones más sencillas. Ya no necesitamos un cable para conectar un switch o un access point, sino que lo hacemos directamente con nuestro cable de red que viene desde nuestros cuartos de cableado. Entonces, eso nos ayuda a simplificar muchísimo la instalación de los access points y sacarle el mayor provecho. Y también poder hacer conexiones mucho más eficientes entre los centros de datos de estos edificios, es decir, los data centers que usualmente se ubican hacia el centro de los edificios, y poder conectar de manera óptima cada uno de los centros de comunicaciones que tenemos en ese edificio de la manera más sencilla, de la manera más simple y que incluso nos permita hacer adecuaciones y ajustes a nivel de configuración. Esto se hace a través de sistemas de fibra óptica no convencionales, sino preconectorizados. Entonces, vemos cómo el tema va cambiando de una manera muy ágil. Muchos de estos conceptos serán nuevos para muchos, pero muchos también los han implementado en sus edificios con una excelente experiencia y con una excelente calidad y desempeño. ¿Qué prácticas nos pueden realmente generar un impacto en los edificios? ¿Cómo hacer las cosas diferente nos puede generar realmente ahorros y beneficios en el edificio digital? Uno de los cambios más fuertes que está impulsando Panduit, que para algunos podría aparentar no ser tan relevante, es el color. Solamente, o hemos analizado que solamente cambiando el color podemos generar unos aprovechamientos muy importantes a nivel de luz y a nivel de consumo de energía y de servicios. Porque el hecho de que tengamos en nuestros centros de cableado componentes blancos hace que tú ya no requieras eh, 3, 4 lámparas, sino requieras básicamente la mitad. Entonces, menor cantidad de salidas de iluminación, mayor eficiencia de la iluminación impacta realmente en el consumo, mejorando también la operación de estos centros de cableado, porque al utilizar componentes blancos mejoramos la forma en la que las personas de TI pueden entrar a hacer maniobras sobre estos cuartos. Todos los componentes usados en el rack los tiene actualmente Panduit en color blanco. De nada serviría tener un bastidor, un gabinete blanco para que todos los componentes del interior sean negros. En este caso, Panduit tiene enteramente su solución en blanco para generar la máxima eficiencia posible. Que este color también no genere después problemas de polución a futuro y que se vea después de pronto un tanto deteriorado. Nuestros productos tienen tratamientos especiales para que no se vean impactados por el paso de los años, son estables a nivel de color y permiten manejar cualquier tipo de conexión presente en un edificio, desde las conexiones de fibra a las conexiones de cobre, algunos casos para tecnologías legadas, como es el caso de sistemas coaxiales, pero todo esto se puede implementar en una infraestructura de color blanco. Obviamente también cómo buscamos mejorar el espacio en los centros de cableado y reducir ese espacio que le estamos invirtiendo a las áreas de soporte. Panduit ha analizado cómo un gabinete convencional o un rack convencional en un centro de cableado puede llegar a alojar casi el doble de su capacidad. En este caso vemos en esta imagen
cómo un gabinete que usualmente veríamos, o un rack que usualmente veríamos en un cuarto de comunicaciones, puede sacársele un mayor provecho para tener incluso no solamente 45 espacios para poner equipos, que son lo usual, sino tener 75 espacios, es decir, sacarle 30 espacios más para ubicar equipos, para ubicar conexiones en el mismo espacio que ocuparía uno convencional de 45. Entonces, esto también impacta positivamente, ya que no vamos a requerir, por ejemplo, 12 metros cuadrados en un cuarto de comunicaciones, sino simplemente 8, 9. Entonces, mucho más área liberada, mejor retorno de la inversión, áreas más productivas, infraestructura más eficiente. Otro concepto muy importante, muy presente en los edificios, y es que los edificios no son estáticos. Lo fueron hasta más o menos la década de los 90 en los que la oficina permitía ciertos cambios sin necesidad de reconfiguraciones. Ahora los edificios son permanentemente cambiantes. Los entornos son dinámicos. Hoy tenemos un desarrollo de un grupo de trabajo en un proceso de innovación. Mañana tenemos oficinas. Hoy el concepto es coworking. Mañana el trabajo colaborativo. Hay muchos conceptos que van cambiando y por esto se requiere que las instalaciones igualmente cambien. Caso el cableado por zonas que nos permite eliminar el centro de cableado y poder tener cableado remoto, liberando espacio valioso, ubicando o aprovechando los techos para ubicar los centros de cableado, los muros, que sea práctico, que podamos utilizar incluso corredores para ubicar nuestros centros de cableado a través de gabinetes angostos o incluso podamos mimetizarlos en nuestro amoblamiento de oficinas. Entonces, esto nos permite mayores eficiencias. Puntos de consolidación, es decir, sistema distribuido de cableado que nos permita generar cambios, podamos reconfigurar puestos de trabajo sin tener que básicamente desmontar todo nuestro cableado estructurado, que se vuelva realmente muy, muy eficiente, de forma que si necesitas cambios, únicamente hagas ajustes a cables muy cortos, de 10 a 15 metros, mientras que todos nuestros cables se mantienen intactos y no requieren recertificarse ni estar, digamos que, trabajándose con personal especializado. Inclusive esto impacta a nivel de espacio a los data centers de los edificios. Estábamos acostumbrados a tener unos cuartos especiales construidos bajo unas exigencias con muros, rampas, aires acondicionados, puertas, que realmente ahora vemos cómo se vuelven mucho más eficientes. Nuestros data centers ahora se pueden implementar de una manera mucho más sencilla, optimizando el aire acondicionado a través de sistemas de data centers confinados, es decir, filas de gabinetes que tienen puertas y techos independientes que nos permiten realmente sacarle el mayor provecho a la energía a estos grandes consumidores que son los data centers dentro de un edificio. E inclusive, para data centers que no sean tan grandes, podemos incluso utilizar el concepto del micro data center. ¿Cuán beneficioso sería para las organizaciones tener un data center en uno o dos gabinetes en los que el aire acondicionado y la energía vengan incluso embebidos? Es decir, que no necesiten un cuarto específico para poder funcionar. Estos son los cambios que buscamos desde Panduit contarle a nuestros clientes, y es que no se requieren inversiones, construcciones de obra civil para que un data center sea posible. Lo único que requerimos es un espacio para poder desarrollar una infraestructura, un gabinete que, como les decía, viene incluido con el aire acondicionado y la suplencia eléctrica a través de UPS. Ya para terminar, ¿cuál es nuestra propuesta como Panduit? ¿Cuál es nuestra idea hacia empresas constructoras, empresas del medio que valoran la tecnología? Pues primero poderles acompañar como proveedor global de soluciones de infraestructura de conectividad y energía, pues somos referente en el medio, somos un fabricante con una trayectoria muy amplia en el mercado, que hemos venido impulsando el desarrollo tecnológico, hacemos parte de los comités que definen la tecnología en el mundo. Inclusive hace poco estuvimos en el comité que desarrolló conceptos como el nuevo cableado para los edificios digitales que se llama Single Pair. Lo que buscamos es volver las conexiones a nivel de datos en los edificios mucho más sencillas de hacer. Siempre buscamos que nuestra tecnología no solamente cumpla un parámetro de especificación, un parámetro del estándar, sino que lo exceda y lo exceda por mucho más para que nuestras aplicaciones puedan soportar los requerimientos de un inversionista de hoy, dentro de 5 años e incluso 10 años, 15 años.
que nuestras soluciones no estén sometidas a procesos de obsolescencia y que al final tengamos una solución de muy buen precio, una solución premium, pero de muy buen precio, competitiva con algún otro tipo de soluciones, incluso de mercado medio, que realmente le brinde a los clientes una satisfacción en sus implementaciones. Esto que hablamos de la eficiencia, que hablamos de la tecnología, no es algo que diga Panduit, es algo que está en nuestro ADN. De hecho, nuestros cuarteles generales en Estados Unidos, en Chicago, en Illinois, son Lead Gold del US Green Building Council. Eso nos lleva a que no solamente decimos o tenemos un discurso, sino que realmente lo vivimos el día a día en nuestras oficinas a nivel mundial. ¿Y dónde está Panduit para sus necesidades? Estamos en todos los componentes de conectividad que tenga un edificio digital. Desde las entradas de fibra óptica que nos permiten conectarnos a esta red mundial de datos, hasta el último outlet de comunicaciones de un computador, de una cámara. Es decir, si ustedes necesitan una solución total de infraestructura, con Panduit realmente la vamos a conseguir. Sé que a muchos les ha parecido muy interesante esta presentación y les invitamos a que sigamos conectados. Tenemos una serie de sesiones complementarias a esta introducción sobre el edificio digital. De hecho, hemos desarrollado el diplomado del edificio digital. Tenemos 4 sesiones que arrancan el 30 de junio con los principios básicos y normas para la infraestructura, más tarde el 14 de julio en, en sostenibilidad y rentabilidad de los proyectos de construcción, el 28 de julio sobre tecnologías alternativas para redes para edificios y el 11 de agosto en el papel de la infraestructura de red. Invitados a que puedan asistir, quienes puedan asistir a todas las sesiones, les estaremos generando una constancia de asistencia a nuestro diplomado y lo que buscamos es generar valor realmente en sus organizaciones y que lo puedan aprovechar. De hecho, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y te cedo la palabra, Heidi, para que podamos abrir un espacio a las preguntas y respuestas de nuestros asistentes. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿la tecnología Varimatrix también se está aplicando a los cableados categoría 6? Una pregunta muy interesante, porque los estándares, en función de ver esta implementación futura, están enfocando el concepto a que se instale categoría 6A. De hecho, las nuevas tecnologías de categoría 6A y superior nos permite que podamos soportar PoE++. PoE, como ya lo vimos, es una forma de alimentación eléctrica. Sin embargo, hay mayores potencias a nivel de alimentación eléctrica que se pueden, digamos que estandarizar a través del estándar PoE Plus y el estándar PoE++. Lo que recomiendan los estándares y nosotros como Panduit es que para poder estar preparados para soportar estas tecnologías de PoE nuevas, se puede hacer a través de tecnologías categoría 6A. En categoría 6 tenemos cables también con el concepto de ser muy delgados, pero Varimatrix básicamente está enfocado a las nuevas tecnologías en categoría 6A que nos permita soportar los mayores requerimientos a nivel de datos y a nivel eléctrico. Correcto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿todas las bandejas, organizadores, patch panel, cassette están en color blanco? La respuesta es sí, tenemos, y eso es un esfuerzo en coherencia de parte de Panduit, y es que si queremos implementar las soluciones en blanco, tenemos que hacerlo en todos los componentes. Para quienes conocen acerca de los paneles de parcheo, patch panels, los, eh, los organizadores de este cableado, las bandejas que reciben las conexiones de fibra óptica, todas ellas las tenemos en blanco disponibles para nuestros clientes, para que puedan desarrollar realmente un concepto de eficiencia llevado al máximo, no con limitaciones. Entonces, bienvenidos quienes quieran acceder a ese portafolio de la solución blanca. A través de nuestro site de Panduit pueden acceder a información o inclusive dentro de nuestro ciclo de capacitaciones adicionales estudiaremos más a profundidad toda la aplicación en blanco para edificios. Gracias. Nos preguntan, según veo, varios temas que se presentaron en el webinar son aplicables a los proyectos que actualmente estamos desarrollando. ¿Puedo obtener asesoría directa de Pandit o a qué canal debo de acudir para obtenerla?
Ok. Nosotros como Panduit hemos desarrollado espacios para podernos acercar a constructores, a desarrolladores. Nosotros podemos hacerlo. Contamos con recursos especializados para poderles ayudar en definir el concepto general del edificio, dónde están realmente las eficiencias y ahorros. E igualmente contamos con un grupo de canales integradores, diseñadores, eh, con una amplia experiencia en edificios comerciales que les pueden apoyar. Entonces, siéntanse libres de contactar a su gerente de territorio o a la persona representante de Panduit en su país, en su ciudad, para que les podamos dar esa atención personalizada desde el punto de vista de fabricantes y podamos también desarrollar una sinergia muy fuerte con diseñadores e integradores certificados y con todo el respaldo de Panduit para hacer sus proyectos pues una realidad. Gracias. Nos preguntan si las premisas y observaciones expuestas han sido con las nuevas versiones de norma técnica, en especial ANSIA TIA EIA 568.0-E y ANSIA TIA 862B. Excelente pregunta, y es que lo más importante de la infraestructura es mantenerse alineado con los últimos estándares y tecnologías aceptadas en la industria. Tu respuesta es sí. Eh, Todos los desarrollos que venimos haciendo desde Panduit vienen alineados con esos estándares. Estamos muy conectados porque tenemos alianzas estratégicas con los partners más relevantes de la industria, caso Cisco, caso Rockwell. Hemos desarrollado incluso para Latinoamérica alianzas con compañías como Eaton, con compañías como Stulz. Inclusive hacemos parte de los comités que desarrollan los estándares. Entonces, para tu respuesta es sí, estamos muy enfocados en cumplir con los estándares de TIA. De hecho, las últimas actualizaciones de apenas algunos meses también estamos alineados. Por eso puedes utilizar nuestra infraestructura con total tranquilidad en que está alineada con los estándares y no que cuenta con temas de obsolescencia como el que estés utilizando estándares de hace 3, 4, 8 años, que al final hace que tu vida o que la vida útil de la infraestructura sea corta. Entonces la respuesta es sí. Estamos alineados con los últimos estándares disponibles en el mercado. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo se percibe el impacto del COVID en las redes de datos de las empresas? Porque aunque una parte de las personas se mantendrían en teletrabajo, muchas volverán a las oficinas y vemos que estarán usando dispositivos inalámbricos. Es un tema muy interesante porque este tema o esta situación actual de COVID en el mundo ha venido generando cambios muy fuertes a todo nivel. Y en este momento en que estamos volviendo a retomar las acciones o las actividades en las oficinas, esto se está poniendo a prueba. Lo primero es que, aunque el teletrabajo va a mantenerse un buen tiempo, realmente el modelo de tener un esquema remoto de trabajo no es sostenible. Muchas de las operaciones van a volver a las oficinas y de allí la importancia de que tengamos una infraestructura robusta. De hecho, hay muchos documentos y muchos informes nos han venido comunicando cómo en 2 años apenas en 2 o 3 meses hemos avanzado lo que a la humanidad le hubiese costado 2 años a nivel de tecnología. Entonces, este tema va a cambiar muy fuertemente porque las redes inalámbricas se van a robustecer. El hecho de tener reconfiguraciones en las oficinas va a necesitar que las nuevas oficinas sean dinámicas, que los esquemas de oficina abierta se reevalúen para volverse también eh, o cuidar el concepto de la oficina a 2 metros. Entonces van a haber muchos retos generados por el COVID que van a impactar la infraestructura de comunicaciones en los edificios y en los que esperamos acompañarles, porque sí va a generar cambios muy importantes enfocados más al desempeño de las redes, a la calidad de las redes inalámbricas. Es decir, que una red con Access Point nos permita poder tener más usuarios conectados a una mayor velocidad, porque ya los puestos de trabajo incluso no van a ser de una única persona, sino que van a poder cambiarse y eficientizarse para poder sacar el máximo provecho de los espacios. Entonces, vamos a tener cambios muy interesantes que van a comprometer la infraestructura. Y allí esperamos estar. Muchas gracias. Al momento son todas nuestras preguntas.
Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde en una liga que podrán descargar y que será compartida mediante un correo electrónico. Les agradecemos mucho su asistencia. Por favor, si tienen alguna otra duda o pregunta o requieren de alguna asesoría para algún proyecto, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos a los que nos comparte Guillermo en este momento. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir enterándose respecto a diferentes webinars que estamos compartiendo con ustedes, en especial estos que hace un momento comentó Guillermo para que puedan tomar la serie completa. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.